Jorge Ignacio Dreise. Doctor Kong, habíamos quedado con la pregunta pendiente. ¿Qué le parecieron las cifras del Ministerio de Salud informadas recién? Ya superamos los 4.000 fallecidos producto del COVID, son 4.093 personas las que han muerto en nuestro país y 252 los fallecidos en las últimas 24 horas. ¿Qué se espera respecto también a los próximos días? Con el pulso que tiene usted en una emergencia, en la sala finalmente de urgencias de un hospital, doctor Kong. Sí, bueno, primero que todo saludar a mis colegas, un gusto compartir con este tremendo panel. Las cifras son definitivamente alarmantes. Si ustedes se fijan, esto sigue una tendencia ascendente, no estamos en ningún caso en vías de decir estamos estables o vamos mejorando, que es lo primero que uno puede analizar macro. Los muertos son muchos, los contagiados son muchos, la tasa de positividad es muy alta, la situación no se ve que esté revirtiendo, y en el pulso de la urgencia yo ya llevo un mes en donde cada turno es peor que el otro, en donde no hay un respiro durante el turno y en donde no estamos pudiendo abarcar lo que los pacientes que se nos presentan, y esto es una constante, Entonces yo voy semanalmente a distintos programas a conversar y siempre caemos en lo mismo, no hemos podido dar una buena noticia en tanto tiempo, ¿te fijáis? Es preocupante y es preocupante porque no vemos el cambio. Sí, es que a uno le preocupa mucho también porque una cosa son las cifras y otra cosa saber es qué está pasando con ustedes, con el personal de salud, porque hay mucha gente en cuarentena. Hay mucha gente que está saliendo a trabajar, pero en ese sentido, el tema anímico, pero también el tema físico, el cansancio físico que se está viviendo en el personal de salud, eso es una cosa que yo he pensado, no sé, y se lo pregunto, porque hay, me imagino, muchas horas en el día en que ustedes no quieren más guerra, no quieren ya, no son ni anímicamente ni físicamente capaces de soportar algo más, ¿o no? Lo que sucede es que el personal se te está enfermando. Partiendo por eso, se te enferma, se va en cuarentenas, son contactos estrechos por distintas situaciones, tanto en sus casas como en los hospitales, hay brote interno en algunos lugares, y eso implica que el resto de los que están activos tiene que ir a apoyar a aquellos que se fueron para la casa. O sea, de un turno a hacer un doble turno, tengo colegas haciendo 3 turnos en distintos hospitales de la metropolitana y de Chile. Tengo colegas que se han ido a regiones a apoyar cuando no hay médicos, por ejemplo, en Punta Arenas, cuando partió el brote. Y eso va a un desgaste constante psicológico, físico tremendo. Y no vemos una salida, no vemos un desahogo. Lo que nosotros sí estamos somos sólidos, porque esta es una pega que llevamos hace años y sabemos que vamos a poder respirar un poquito más adelante. Ahí la doctora es más experta que yo en las proyecciones, pero es muy difícil la situación, se nos está escapando las manos definitivamente. A ver, sí. Doctora Janet Vega, justamente lo que decía el doctor Kong, quizá usted puede proyectar esto, porque la verdad es que Julio César lo decía, son cerca de 1.000 fallecidos en las últimas semanas, cada semana, 4.093 personas que ya han fallecido en total en nuestro país. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo podría durar esto? Yo sé que es una pregunta súper compleja, pero es lo que uno quiere saber de alguna manera. Yo creo que todos, por algún lado, le preguntamos a los médicos, a los científicos, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, buenos días, Montserrat y Julio César. La verdad es que todavía nos queda, porque uno tiene que pensar lo siguiente. Los casos todavía están aumentando, los hospitalizados están aumentando y los fallecidos están aumentando. Y el orden es más o menos lo siguiente: uno se infecta, hace síntomas en alrededor de 5 o 7 días, y después de eso, si es que se va complicando, en promedio alrededor de los 10 días está hospitalizado, y los pacientes en promedio también, según algunos estudios extranjeros, los que mueren alrededor de los 20, 21 días. Por lo tanto, lo que nosotros estamos mirando en este momento es la situación de alrededor de un mes atrás en términos de casos y de fallecidos. Por lo tanto, lo menos que nos queda es un mes. Ahora, hay otros indicadores que son un poquito más tempranos. Hay un sistema de vigilancia. Doctora, para entender, entonces, ¿sí? Los fallecidos de hoy día, estos 252, es gente que enfermó hace un mes. Así es. Ya. Así es, esa es la foto. Por lo tanto, nos queda, si hoy día la situación mejorara mágicamente, nos queda todavía alrededor de un mes de ver fallecidos en los mismos niveles.
Lo que sí está ocurriendo en la metropolitana, pero es solamente en el informe de ayer, es que hay un sistema de vigilancia de virus y ayer por primera vez disminuyó la circulación viral del COVID. Por lo tanto, eso podría significar que efectivamente en las próximas semanas podríamos tener una disminución o una estabilización de casos si es que las medidas de cuarentena, de trazabilidad, aislamiento de casos y detección de contactos se mantienen. Porque esto es muy variable día a día, tal como aquí se ha indicado y ha indicado previamente mi colega, es fundamental la estrategia global. Y sobre todo, focalizarse en rápidamente apoyar a la atención primaria, que es quien en este momento está haciendo todo el trabajo en el territorio. Doctora, una pregunta. Cuando usted dice disminuye la circulación del virus, no es lo mismo que disminuya el número de contagios, es otra cosa, ¿no? No es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia de virus, que se llama, y entonces lo que se va viendo es qué porcentaje de muestras son positivas a virus circulante, digamos, que es un sistema que ya no está vigilando a las personas ni nada, sino que ya está vigilando los virus. Entonces, lo que se ve, y con eso uno predice, cuando dicen está aumentando el respiratorio sincicial, está aumentando la influenza, la circulación, a eso es lo que se refiere. Ahora, en este momento no hay nada más que COVID. No hay influenza, claro. No hay respiratorio sincicial, nada. Y es distinto al porcentaje de positivos en las muestras de pacientes. El porcentaje positivo en las muestras de pacientes en este minuto, la última cifra ayer, para todo el conjunto de exámenes, 38%. Y para que se haga una idea, Montserrat, uno habla de que tiene cierto control de la epidemia cuando estamos hablando de cifras de positividad menores a 10%. Y ahora estamos en 38%. La epidemia no está controlada de ninguna manera, aún no logramos tener claridad ni esbozado cuál es la realidad, porque los fallecidos que se está contando, si le agregan los fallecidos que no han sido todavía incorporados, vamos a tener una cantidad mucho mayor. Ya, es decir, esa es una cifra, estamos en 38% de positividad y una epidemia controlada es cuando hay 10% de positividad. Ese número yo creo que es bastante desolador, Julio. Lo que pasa es que yo estoy pensando en otra cosa, Janet, y usted trabajó en un gobierno, digamos, que tiene que ver con un asunto que las medidas coercitivas sirven seguramente, pero creo que no es el foco de lo que nos pasa. Porque tenemos un país que tiene demasiado hacinamiento, demasiada pobreza. Hemos normalizado que un jubilado gane 180.000 pesos, 128.000 pesos, 150.000 pesos. Entonces, siento que el esfuerzo tiene que ser mayor en la parte social y económica. Porque hemos normalizado una situación tan brutal, tan penosa, tan asimétrica, tan desigual, que la gente no es que sea solo porfiada. Que la gente no es que sea solo, la gente tiene demasiadas carencias y necesidades. Entonces, no podemos entrar en el ciclo virtuoso, en la impresión, sin hacer el esfuerzo social, y el esfuerzo hay que invertir más que otros países que tienen protección social. Así es, no solo eso, es cosa de contar, digamos. Si usted mira y ve la gente que está haciendo fila para el subsidio de cesantía, esa gente no está ahí porque sean desobedientes. Si usted mira la cifra que entregó Carabineros hace 2 días atrás, que entregaron el control, no más del 0,5% de las personas no están con salvoconducto. Entonces, no es que claro, siempre hay gente que no sigue la regla, etcétera, pero aquí la gente está saliendo porque tiene que comer día a día o porque las industrias que están definidas como esenciales, la verdad es que son muchas más y la gente tiene que ir a trabajar porque si no va a trabajar los despiden. Entonces, tenemos el Parlamento discutiendo por semana y mientras tanto se mueren más de 1.000 personas. Cada día que se demora la discusión en el Parlamento son 200 personas menos en nuestro país. Y eso es brutal.
la cantidad semanal es 2 veces lo que murió en el tsunami, y eso está muriendo día, semana a semana. Claro. Entonces, yo no sé la verdad que estamos esperando, claro, serle bien sincera. Perdón, claro, doctor Latorre, porque, a ver, la situación es que hay 4.000 muertos, pero resulta que hay 2.000 muertos en las últimas 2 semanas. O sea, claro, la sumatoria, todo, pero el tema es ahora, la urgencia es ahora, ¿no? Y la cantidad de muertos de las que estoy hablando son los últimos 2 semanas que representan hace 1 mes y medio atrás, que entraron con contagio. O sea, estamos realmente en una situación fuera de control en ese sentido, ¿no? Bueno, Julio César, primero agradecer este espacio, y segundo, tú tocaste una fibra que la epidemiología y la salud pública hace mucho tiempo describió, y es lo que se llaman los determinantes sociales de la enfermedad. La gente, hoy día estamos hablando de un virus y hemos puesto mucha atención en el virus, pero no es lo mismo el coronavirus en un condominio en Vitacura o en Bosque de Montemar, acá en Concón, mi región, que este mismo virus en un campamento, en una toma o en una casa habitación que no tenga las condiciones. Y los determinantes sociales no los inventaron ayer, tienen más de 50 o 60 años. Y como tú dices, el gran problema que este virus nos está revelando es que nosotros aceptamos como normal que hubieran personas, por ejemplo, que no tengan acceso al agua potable, que hayan personas que tengan que abandonar los estudios en octavo básico porque tienen un embarazo adolescente no planificado, que las condiciones para ir a un trabajo de una persona signifiquen andar en transporte público 1 hora y media, levantarse a las 5:30 de la mañana, que en el trabajo estén en condiciones de hacinamiento o malas condiciones laborales, que exista un importante desempleo, que el agua, por ejemplo, y el medio ambiente esté contaminado, como sucede en el sector que hemos llamado zona de sacrificio. Mira el nombre que le pusimos para decir que estamos contaminando diariamente la casa y el ambiente donde viven, por ejemplo, en la Grea, cerca de Puchuncaví. Y finalmente, la atención de salud, que es crucial. Las condiciones de vivienda. ¿Qué pasa si tu casa no tiene piso o tiene un piso de tierra? El aislamiento es malo y no hay calefacción. Hace unos días atrás tuvimos lluvia en Viña. Imagínate que en esa casa tienes una persona que está con coronavirus, mira lo que pasa con el resto de la familia. Todo eso es la base en una inmensa segmento de la población de Chile. Y muchos expertos lo dijeron, cuando el virus llegara a los sectores más vulnerables, lo que iba a ocurrir iba a ser mucho más similar a los países subdesarrollados que a los países desarrollados con los que nos habíamos comparado al principio. Y creo que eso, y ahí es donde Janet tiene mucha razón cuando señala que hay que tomar medidas enérgicas, pero también hay que entender que algunas de las medidas que tú tomas van a tener un impacto recién en 2 o 3 semanas más. Y cuando Janet nos da una buena noticia y dice la tasa de virus circulante está bajando, uno esperaría que si esto se mantiene y se transforma en una tendencia, en un par de semanas la tasa de contagios también empieza a bajar y luego en un par de semanas posteriores los fallecidos empiecen a bajar. Esa es como la secuencia. Ahora yo te digo, acá en la quinta región, preguntaba recién Montserrat, nosotros tenemos 745 funcionarios de la salud COVID positivos desde que se inició la pandemia. Pero hace 5 días atrás teníamos 665. O sea, en 5 días aumentaron 100 funcionarios prácticamente con COVID positivo y tenemos más de 100 en cuarentena. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque empezó a suceder que los servicios de salud están tan tensionados que ahora tienes pacientes COVID positivos que ya no están en un box cerrado, sino que están en una sala, con un pasillo, con un mal aislamiento. Ya no hay una distancia de 2 metros entre pacientes. Estás teniendo que llenar, porque no vamos a dejar nunca a un paciente sin atención. Y solamente quiero tomarme unas palabras en torno a lo que decía Janet. Se discutió hace 2 días atrás el postnatal de emergencia y esa votación se perdió. Y uno dice, bueno, están muriendo 100 personas al día, prácticamente 150 personas al día en el país. Hay mujeres que están terminando su postnatal, tienen que ir a trabajar, no hay salas cunas, no hay con quién dejar a un bebé lactante y estamos obligando a esa mujer trabajadora a renunciar, a tener que solicitar algún seguro de desempleo, porque lo otro es abandonar a su hijo al cuidado de quién, al cuidado de alguien que si lo consigues va a tener que llegar a tu casa usando el transporte público.
Si antiguamente te podían ayudar tus padres, que serían los abuelos del niño, en este momento hemos tratado de cortar esa conexión entre abuelos y niños precisamente para proteger a las personas de mayor edad. Yo en mi caso personal a mis padres no los veo hace 95 días y hemos sido súper rigurosos en tratar de cumplir eso, y afortunadamente en mi familia con todas esas medidas hasta ahora solamente 2 personas han estado COVID positivos, ¿te fijas? Y que no tienen muy claro cómo se contagiaron, pero que pudieron cumplir el aislamiento y no contagiar al resto de la familia. Pero para nosotros cumplirlo, y yo me considero un afortunado en este país, fue mucho más fácil porque vivimos en una vivienda donde una persona puede quedar aislada, donde le vamos a poder entregar alimentación, comida y cuidado, y no hay hacinamiento y hay una buena temperatura, y si las personas se enferman las podemos llevar a una atención de salud. Esa situación que a los colegas de urgencia les toca ver el final, el fracaso completo de las medidas de salud pública preventiva, son las que llegan al hospital descompensados. Y cuando ya llegamos ahí, y cuando ya tenemos pacientes que están ocupando los pasillos, cuando ya están ventilando pacientes en la urgencia, cuando hay pacientes en una ambulancia esperando ir a algún hospital, es solamente la sinopsis de lo que vimos de las imágenes en Italia, en España, y que nosotros acá nos vanagloriábamos de que esto no iba a ocurrir. Y muchos expertos decían, oye, ojo, no seamos exitistas, no hay ninguna razón de fondo para que en Chile esto no pase, y lo único que podemos hacer es trabajar todos unidos, mancomunadamente, precisamente para que cuando ocurra estemos en la mejor condición. Jorge, la descripción que hace el doctor Latorre final es abrumadora, ¿no? Es como un ladrillo que cae, esta sinopsis que nos da del sistema de salud que ustedes, me imagino, comparten, ¿no? Sí, buenos días Julio César y Monse, buenos días a mis colegas, gracias por la oportunidad de estar acá. Sí, bastante lapidaria la sinopsis que estamos teniendo que vivir día a día en los centros asistenciales. Yo trabajo en una clínica privada, me imagino que si acá ya está pesado, en los centros públicos es el doble. Claramente esto nosotros lo habíamos conversado hace unos 2 o 3 meses, cuando habían como 50 casos recién en Chile, y ustedes preguntaban si hacíamos cuarentena al tiro, y nosotros contestábamos que sí, que era buena idea hacer cuarentena, pero el problema era qué iba a pasar con la gente que no tenía capacidad de hacer la cuarentena. O sea, esto no es, como comentaba el doctor Latorre, esto no es un problema de hace 1 o 2 meses, esto tiene una iniquidad social que viene de hace varios años, varios gobiernos, no es que mirar a la derecha, a la izquierda, al centro, esto es un tema de sociedad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que se predijo, y no había que tampoco ser tan inteligente para saber qué iba a pasar cuando llegara el virus a los sectores más vulnerables de nuestro país, ¿ya? Entonces, en este momento la mortalidad va aumentando, y lamentablemente va a ir aumentando en su número, no solamente porque los contagiados van a ir aumentando por estos problemas de inequidad social, sino porque los sistemas de salud, como nosotros predijimos cuando conversamos ya hace 2 meses, iban a llegar en un punto a estar colapsados. En este momento tenemos el 90% de la ocupación de camas intensivas intermedio ocupadas en Chile. Ya, obviamente esto está más concentrado en algunas regiones, sobre todo en la región metropolitana. Los ministros que estuvieron hablando, dando el informe, decían, claro, hay 320 ventiladores, están trayendo más ventiladores, más canales de alto flujo, y eso es súper bueno, nos ayuda bastante, pero también, tal como comentaba el doctor Latorre, esas máquinas no se operan solas, ya no funcionan por sí solas. Si nuestro personal auxiliar de enfermería, técnico, auxiliar de aseo, de apoyo, los médicos, las enfermeras, empiezan a enfermarse, el equipo por sí solo no va a funcionar tampoco. Claro. Y vamos a empezar a caer en tener que poner a gente menos experta también a operar estos aparatos, y obviamente el resultado del mismo ventilador mecánico no va a ser lo mismo en alguien formado que en alguien no formado, que está con la mejor intención tratando de ayudar. Doctor, entonces sí, los muertos lamentablemente... Sí, doctor dice, espérenos un segundito, porque tenemos que hacer una pausa comercial, y también le quiero preguntar una cosa, porque todavía seguimos con las cuarentenas comunales. Hay países, Argentina, que decretó cuarentena total del país. ¿Usted cree que debería hacerse eso en este minuto? No estamos hablando de hibernación, pero cuarentena total del país. ¿Sí? ¿Se lo dejamos planteado, Julio? Tenemos que ir a tanda con la pregunta compleja, difícil, la que viven los centros asistenciales. Los chilenos no somos maniquí, somos presos también, ¿no es cierto?, de una realidad que lamentablemente hemos ido descubierto con esta pandemia, ¿no es cierto?, que es muy feroz en algunas comunas, en algunas ciudades, ¿no?
y la verdad que un virus que destapó otras enfermedades de un país son pacientes a los que está llegando, ¿no es cierto?, que tienen otras patologías, que tienen mucha más mala alimentación que otros sectores, que tienen patologías de base, donde hay obesidad, donde de una u otra manera hay muchas carencias. Doctor, se va notando, se va abriendo el arco, ¿no es cierto? Efectivamente, bueno, primero un saludo a Juan Carlos Said, somos compañeros de pregrado y amigos, así que una fuerza en este momento que está enfermo. Tal como tú comentas, Julio César, este virus, más que destapar, porque en verdad preferíamos, yo creo como sociedad, no mirar. Todos sabíamos que existía esta inequidad, pero preferíamos no mirar. El que dijera que no la habíamos visto después del estallido social, pucha, en verdad tiene que estar ciego para no saber que había esta inequidad. Claro, tal como tú dices, está el virus afectando ahora a poblaciones mucho más vulnerables y con menos recursos, personas que, tal como comentaba el doctor Latorre, no hay capacidad de que ellos hagan un buen aislamiento preventivo para no expandir la enfermedad. Ya en el resto del mundo se vio que donde más expandía las enfermedades eran dentro de los hogares, prácticamente todo el hogar se contaminaba, ¿ya? Y ahí está la importancia de las residencias sanitarias que el gobierno ha implementado. Pero no solo eso, acuérdense que hay muchas personas que requieren el día a día salir a trabajar para ganar el sustento. Entonces ahí viene la importancia de lo que habíamos conversado hace 2 o 3 meses de las cadenas de suministro para estas personas. Y ahora nosotros nos impactamos con los 252 pacientes que fallecieron con el COVID, pero recuerden que el COVID es solo una de las miles de patologías que existen y que hace que todos los años mueran miles de chilenos. Entonces, cuando tú destinas el 90% del recurso a una sola patología, claramente tienes que entender que las otras patologías que no estamos viendo, que no estamos registrando y que no están saliendo en la televisión, son extremadamente significativas, y hay gente que está esperando cirugía de cánceres, por ejemplo, que era su oportunidad de curarse un cáncer y la está viendo retrasada. No solamente porque el equipo está ocupado, sino porque se sabe que si te operan con un COVID positivo, tus expectativas de muerte son 3 veces más que si te hubieran operado sin el COVID. Entonces, estamos en realmente en zapato chino, ¿ya? Sí. Doctor Grace, en donde se requiere... Sí. Es que hay un tema aquí que también nos puede ayudar, Janet, que es un tema que los tiempos no calzan. Finalmente, porque hay un discurso de la autoridad que es cumple la cuarentena, ahora 5 años de cárcel para quien no cumple la cuarentena, pero resulta ser que todavía no se aprueba el ingreso familiar de emergencia. Entonces la verdad es que esto resulta un absurdo, que de alguna manera haya un aspecto que es punitivo, que los castigos aumentan, que las cuarentenas, pero que de verdad no están dadas las condiciones para cumplir la cuarentena. Hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención, porque el registro social de hogares es el instrumento para pedir justamente el ingreso familiar de emergencia y otro tipo de beneficios. Las apelaciones del registro social de hogares se demoran un mes, 20 días en que le respondan de la apelación. Y por otro lado, están tomando presa a las personas que cumplen la cuarentena. Ayer y hasta ayer han aumentado las fiscalizaciones. Todos queremos que haya fiscalización. Pero también el tema, y mucha gente dice, lo ha dicho, no sé, Benito Baranda lo dijo acá, y muchos que dicen, oye, si lo hizo hasta Donald Trump, que todos sabemos de qué orientación es. Donald Trump incluso le depositó a la gente en su cuenta corriente, a los desde cierto ingreso para abajo, monto en efectivo para poder sobrevivir. Entonces, eso de que los tiempos no calzan, ¿cuánto también va a influir en que los casos van a seguir aumentando cada día más si no hay posibilidad de que la curva descienda con esta situación de problemas de sobrevivencia? Sí, Monse, pero es que el tema Monse, aquí... lo explicaste súper bien. Doctor Grace, y al tiro Janet. Sí, no, tú lo denunciaste súper bien. Los tiempos no calzan. Lamentablemente uno también tiene que entender que los gobiernos son grandes estructuras que se demoran en tomar decisiones, y aquí lo que hay que hacer es una voluntad política transversal. Da lo mismo de qué lado eres, de qué color eres. En este momento hay que pensar en la sociedad. Si no lo hacemos, realmente vamos a pagar un precio cada día más alto, no solo por el COVID, sino por todas las demás cosas que estamos dejando pasar y que nuestra economía también se está destruyendo. Entonces, es importante que nos pongamos voluntad política a todos los lados y progresemos solamente y no nos restemos, que yo creo que eso es lo más importante que hemos visto en el último tiempo. Doctora Vega. Sí, Monserrat, no, el tema aquí es que hay una falsa dicotomía, porque esta dicotomía de que tenemos que cuidarle con la economía es totalmente... Ay, doctora Vega, espéreme. Si no salimos de esta epidemia. Es que estaba medio inestable la conexión, ahí se firmó. Repita lo que le estaba diciendo. Ahora sí. Sí. Digo que no hay ninguna manera de salir
de reactivar económicamente este país si no salimos de esta epidemia. Si no tenemos a las personas sanas, al porcentaje de personas que tienen que ir a trabajar sanas, la gente tiene susto, no sale, no consume, etcétera, nos vamos a reactivar la economía. Entonces, la pregunta aquí de fondo es, ¿qué queremos? ¿Queremos ahora poner los recursos rápido, como se requiere, tener un shock financiero corto, acotado, parar la industria o lo que haya que parar? ¿O queremos estar así hasta que llegue la primavera, pase la primera ola y no haber aprendido para prepararnos para la segunda? Y si lo que queremos es parar el contagio, que es el punto en este momento, ya está bien, pero tenemos ventiladores, estupendo, Regio, qué bueno que se haya aumentado, pero el foco ahora es cortemos el contagio, y el contagio se corta donde la gente vive. Y para eso tiene que tener acceso a residencias sanitarias para aislar a los casos y no sigan contagiando, para efectivamente poder cuarentenar a su contacto, y la atención primaria, que es la principal herramienta que tenemos, empezar a hablar y a darle los recursos a la atención primaria. Los 50.000 millones que se supone que deberían ser traspasados, yo no sé si ya han sido traspasados, esperamos que sí. Esto es equivalente a hacer un censo. Para que funcione el cortar la transmisión, tenemos que tener un censo de las personas y al menos ser capaz de trazar la mitad de los contactos. Si uno piensa que una persona tiene 10 contactos promedio, tenemos que ser capaz de trazar 5, pero no trazar en un mes, trazar antes de las 72 horas. Y si estamos recibiendo los resultados a los 5 días, eso no es posible. Otra cosa, que es lo que hicimos en H1N1, nosotros dijimos, ¿saben qué? En realidad, si nos ponemos a diagnosticar por laboratorio y si hacemos nuestra definición de caso por laboratorio, no vamos a tener la capacidad de implementar los PCR porque teníamos los mismos problemas, y hay suficiente evidencia de que lo único que hay circulando es H1N1, por lo tanto, la definición de caso es clínica. Y no discutimos siquiera, el laboratorio lo confirmará, estupendo, pero la definición de caso es clínica, la única herramienta que tenemos son los antivirales, ese bien público, por lo tanto se entregan al sector público y al sector privado. En este momento es la definición de caso, cualquier persona con cualquier enfermedad que tenga que ver con casos que sea compatible, es COVID, hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa aislamiento, residencia sanitaria, licencia médica, apoyo para que pueda quedarse en la casa, y fundamentalmente ahí sí que vamos a empezar a cortar este contagio y no discutir que sí es probable que el PCR, si en la práctica todos sabemos que lo que está circulando es COVID. Entonces da lo mismo si queremos quedar bien en la estadística o no, ya ok, pero para efectos de la acción asumamos que todo cuadro clínico compatible en este momento es COVID. Y además, Janet, para incorporar al doctor Latorre también, los resultados de la PCR a veces llegan cuando la gente ya se siente bien. Sí, mira, lo primero que yo quisiera decir, Julio César, es que, y me sumo a las palabras del doctor Drexler, acá no estamos hablando de un problema que se haya originado en este gobierno. Este es un problema que tiene 40 a 50 años de evolución y es un retraso en el desarrollo de la infraestructura de salud pública, la ausencia de un sistema de salud pública para todos los chilenos y la existencia de sistemas de salud en la medida de lo que tú puedas pagar. O sea, tu poder adquisitivo también determina el sistema de salud al que tú accedes. Pero lo que segundo quiero decir es que la doctora Vega tiene una experiencia que es absolutamente valiosa porque fue quien dirigió el enfrentamiento de la pandemia de la influenza H1N1. Si hacemos una metáfora en términos futbolísticos, sería como contar en nuestra posibilidad de convocar a la selección al goleador de la selección que estuvo en el último mundial y que tiene la experiencia para transmitir ciertas ideas y conceptos. ¿Y cuál es el problema? Que lamentablemente uno siente que a veces nos quieren poner en planteamientos dicotómicos, economía-salud, derecha-izquierda, pero la medicina y los médicos en general, más que sentirnos en un lado político, de un lado hacia la derecha o la izquierda, nos sentimos en un lado que tiene que ver con los pacientes. Y uno quisiera que
el gobierno y quienes están a cargo de este tipo de pandemia fueran tan generosos de sentar en una mesa a las personas que tienen más experiencia para esa materia, y que la doctora tiene mucho que transmitir, y que haber sido parte de otro gobierno, de otro color político, no inhabilita su experiencia, y que las estrategias que fueron exitosas en otro gobierno hay que repetirlas, y que las que fueron errores en otro gobierno no hay por qué repetirlas. Si quien repite sus errores está condenado al fracaso. Y esa construcción tiene mucho que ver con esta idea de que si nosotros queremos enfrentar la pandemia, tenemos que enfrentarla con una mirada social que ya no admite estas trincheras ideológicas de derecha o izquierda, no admite economía o salud, no admite economía versus medio ambiente. Es un concepto que tiene que volver a poner al ser humano en el centro, y que nosotros como país tenemos que definir de una buena vez qué es lo que queremos construir y cómo queremos relacionarnos. Si queremos seguir mirando, haciéndonos como un poco los lesos con respecto a las personas que están en situación de calle, o las personas que no tienen vivienda, o que tienen que retirarse de los estudios, o que no pueden acceder a salud, o queremos construir un país donde todas las personas puedan acceder al menos a vivienda, salud, educación, a un medio ambiente adecuado, que es por lo demás lo que la OMS dice que es el concepto íntegro de salud. Ahora, en tu pregunta, si a mí me hacen una PCR hoy día y me entregan el resultado en 15 días más, ni siquiera figuro en la estadística. En la quinta región tengo que reconocer que hay un trabajo que se ha estado haciendo muy bien, en el sentido de que nosotros pasamos a finales de mayo con 500 exámenes y subimos a 1000 exámenes en 2 semanas. ¿Y cómo se hizo eso? El Ceremi subrogante puso una persona a cargo de todos los laboratorios públicos, privados y de Fuerzas Armadas, y los puso a trabajar juntos de manera coordinada, cosa que cuando un laboratorio estuviera atrasado en su informe, otro laboratorio lo pudiera ayudar, para que no se produjera esto, que un laboratorio que funcionaba bien estaba entregando resultados en 24 horas y en cambio había otro laboratorio entregando resultados en 10 días. Ese solo ejercicio nos permitió bajar en promedio de 7 días, que es el tiempo promedio que nos demorábamos a finales de mayo, a menos de 5 días. Y la meta que nosotros le pedimos al Ceremi cumplir es llegar a 2000 exámenes diarios en la región. Estamos en el orden de los 1000 en este momento, y con un tiempo máximo de 24 horas. ¿Por qué? Porque, como dice la doctora Vega, si tú tienes el PCR y se demora más de 24 horas, es tiempo que perdiste la trazabilidad. ¿Y qué significa? Que esa persona, lamentablemente, sin saberlo, está contagiando a otras personas, habitualmente a sus cercanos, o si está yendo al trabajo, como no tiene en este momento una restricción. Imagínate nuestra mirada, que si no hay un PCR no puedes tener la licencia COVID, y nosotros ahora nos alegramos de que el caso probable se pueda considerar, porque ya podemos hacer una licencia con los puros criterios clínicos, o sea, ya no necesitamos. Pero en la práctica, en la realidad, se están infectando promedio 6.000 personas por promedio, 6.000 personas por día. Sí. En una semana son, 4.000, pongamos 4.000. 4.000 personas se están infectando en la semana. Perdón, 40.000. 42.000. 42.000. ¿Cuántos son los contactos estrechos de estas 40.000? A lo menos 5 personas si quieres ser conservador. 200.000. Tenemos la capacidad en una semana de contactar, de detectar 200.000 personas que podrían ser portadores del virus. En la realidad. Estoy bajando las cifras. Yo creo que si tú escuchas el planteamiento y leen el planteamiento del Colegio Médico en torno a fortalecer la atención primaria, lo que dice la doctora Vega, lo tenemos, porque hay que entender que la red de salud primaria lo hace normalmente. En la cantidad de controles, la base de toda la salud pública chilena está en la atención primaria, y el número de atenciones supera con creces ese número que tú estás señalando. Pero el punto es que hay que darle los recursos, hay que darle el reconocimiento y la figuración. Sería muy importante, y no es una crítica a ustedes, yo felicito el espacio para poder comunicar, pero en la medida que en estos paneles existan médicos de APS que puedan estar contando la mirada, vamos a sensibilizar también a la ciudadanía en torno a que en vez de ir a una urgencia a hacerse el PCR, tienen que ir a su consultorio, y que cuando del consultorio los llamen, el impacto es muy bueno. Fíjate que la comuna de Quillota, la de Valparaíso y la de Viña estuvieron desde un inicio de la pandemia, pese a que no era una indicación ministerial, ellos estuvieron haciendo trazabilidad, y las cifras de trazabilidad que ellos han tenido son mucho más altas que el promedio de la región.
¿Por qué? Porque esos consultorios decidieron tomar como labor propia, porque lo hacen normalmente, el seguimiento de todos los pacientes COVID positivos. Claro. Una pregunta, al doctor Dreise, porque lo destacaba el doctor de la Torre respecto a los casos probables. A ver, porque eso es importante que lo expliquemos a la gente que nos está viendo, porque uno de los grandes problemas es que aquí no se da la licencia médica para una persona que está esperando la PCR y se le demoró 15 días. Porque mientras tú esperas el resultado de la PCR, hay una licencia de 4 días. Hoy se anunció, para que nos explique un poco, doctor Dreise, que los casos probables, y lo decía el doctor Latorre, van a tener licencia médica, y un caso probable, ¿qué es exactamente, según lo que entiende la autoridad, para que usted nos cuente? Me llegué un poquito tarde al informe del Ministerio, así que no escuché esa parte que acabas de comentar, pero son pacientes con sintomatología. Exacto. Que tienen una PCR que todavía está en evaluación, o que quedan en estos casos como sospechosos, que quedan indeterminada la PCR. Claramente tenemos estos 4 días de licencia que podemos dar actualmente, lo cual, tal como decía el doctor de la Torre, es fabuloso, porque antes no teníamos esos 4 días, y el objetivo obviamente es bajar, tal como el doctor lo propone, el tiempo de espera de la PCR, idealmente a 24-48 horas, lo cual nos permite obtener una verdadera trazabilidad, que es lo que la doctora Vega muy bien explicó. Si nosotros logramos trazar los contactos de los pacientes, los logramos dejar aislados, ese es el primer punto, el primer golpe de knockout que le tenemos que dar a esta pandemia. Sí, y doctor de la Torre, quizás usted nos pueda aclarar. Entonces, los casos probables son contactos estrechos que tienen síntomas, pero que no tienen la PCR. Ahora, esos casos probables, y van a tener derecho a licencia. Adelante. Sí, no, decirte que tal como se planteó en la estrategia del H1N1, como en esa época no había suficiente PCR en el país, el esperar que el PCR confirmara la enfermedad cuando el cuadro clínico era altamente sospechoso. ¿Y por qué sospechoso? Porque ya conocemos cuáles son los síntomas de la enfermedad, ya conocemos cuál es el cuadro clínico de la enfermedad, y sabemos que este es el único virus que está circulando. Por lo tanto, si una persona llega con dolor para tragar, con tos, con signos como de faringitis, si llega, por ejemplo, con fiebre, que son síntomas que en este momento podemos atribuir al coronavirus, o dificultad para respirar, y no necesariamente está para ser hospitalizado, pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Usted tiene coronavirus. Y dice, ¿pero cómo saben ustedes que tiene coronavirus? Porque el 90%, el 95% de los pacientes que tienen fiebre, que perdieron el olfato, que perdieron el gusto, hay un cuadro clínico que ya lo conocemos, tienen coronavirus. Entonces, ¿es necesario esperar el PCR para dejarlo en cuarentena preventiva, en aislamiento, 14 días? No. Entonces, la gracia de lo que comunican hoy en el Ministerio, y esperamos que llegue la norma técnica rápidamente para que lo ratifiquen, es que ahora, cuando llegue un paciente a la urgencia, al CECOF, al CEFAM o al SAPU, no necesariamente una urgencia hospitalaria, el médico que lo vea puede hacerle una licencia por coronavirus, pero ya no le van a exigir, ni se la van a rechazar por no tener un PCR. Ya, perfecto. Y ese es el quiebre que nos permite, es crucial, al menos por 14 días, sí. Ya, ese es un cambio bien importante entonces, un cambio bien importante que la gente tiene mucho esa inquietud básicamente. La preponderancia de la sintomatología por sobre el PCR ahora, que demora mucho, que es más engorroso, que es más difícil, ¿no es cierto?, ir adelantándose a los casos. Les queremos agradecer a los tres. Muchas gracias por compartir con nosotros, por conversar, por su tiempo también, doctores. Gracias. Que les vaya muy bien, gracias.